Hoy quiero predicar una palabra, entregar tu corazón, una historia que muchos de nosotros conocemos y es más, hasta a veces la decimos. Pero el tema de hoy que quiero titular, que se titula es Más allá de las cicatrices. Más allá de las cicatrices. Hoy quiero hablar y quiero que me acompañe al libro de Juan, capítulo 20, por favor. Capítulo 20 de Juan. Libro de Juan, capítulo 20, versículo 25. Me dice un amén cuando lo tengan por ahí, por favor. Mire la historia. Un momento de pie, le agradecería, gracias. Mire lo que dice esta historia interesante. 25 dice la palabra del Señor así: ellos le dijeron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Oiga esto otra vez. ¿Quién está hablando aquí? Tomás. Amén. Oremos. Padre, tu palabra hoy que es entregada, tu palabra, Señor, que hoy es expuesta a nuestro corazón, háblanos, Dios. Danos la habilidad, la sensibilidad de poder recibir tu palabra, Señor, con gozo, con alegría, pero también, Señor Padre, con delicadeza. Permíteme expresarla, Señor, que mis labios, Padre, puedan hablar lo que tú en tu corazón hay para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse, gracias. El tema de hoy entonces es más allá de las cicatrices. Me encanta hoy porque muchos de ustedes ya cambiaron asiento y eso es bonito, ¿verdad? ¿Cómo se siente allá, hermano Jonathan? Allá donde se siente bien, ¿verdad? Los veo a todos, sí. Por hasta allá atrás veo a Jocelyn, mira, hasta allá está, se fue hasta atrás. Así que qué bueno verlos a cada uno de ustedes en casa. Mi hermana Zuli por ahí también, Dios me la bendiga. Qué bueno ver a todos ustedes. Por ahí está Gabriel. Dios te bendiga, Gabriel. Una vez más le damos la bienvenida a nuestro hermano Gabriel. Mi hermano Winston, lucha. Ese nombre está tremendo, Winston, está chilero. Más allá de las cicatrices, ¿sí? Ahora, ¿cuántos no conocen esa palabra de hasta no ver, no creer? ¿De dónde salió ese dicho? Del famoso Tomás, que hasta no ver, no creer. Ahora, note esa palabra porque muchos lo hemos tomado como el hombre, el discípulo ¿cómo se dice? Poco de fe. Pero y la otra vez yo explicaba esto, que Tomás no es que le faltara la fe, al contrario, él quería que su fe creciera. Y el decir hasta no ver, no creer, o hasta que yo no vea sus heridas o no vea sus cicatrices, entonces yo voy a estar seguro de lo que ustedes están hablando. Y esto me encanta de Tomás porque cuando uno lo ve a esa perspectiva de lo que Tomás estaba diciendo, uno dice: wow, qué tremendo hombre. Porque cualquiera de nosotros se hubiera alegrado con los discípulos. Imagina, hermana Ana, que venga a nosotros, me tienes 2, 3 hermanos, vimos al maestro. Y la hermana Ana, aleluya, gloria a Dios, quiere decir que entonces vive, resucitó. Porque los discípulos es lo que le querían decir a Tomás. Le querían decir: ¿sabes qué, Tomás? El maestro vive, resucitó, lo vimos, estuvo con nosotros. Y yo creo que la emoción de los discípulos era tan fuerte porque era algo que ellos esperaban. Es algo que Jesús había prometido. Pero en el momento Tomás, viendo la emoción, mentira, qué alegría a los discípulos, me imagino que Tomás le dijo: wow, lástima que no estuve. Pero hasta que yo no vea sus heridas o sus cicatrices y ponga mi mano en su costado, entonces voy a creer. Esta palabra de entonces voy a creer
tiene que ver con esto que hoy quiero compartir en la vida de ustedes, porque hemos estado viendo que el entusiasmo de los discípulos entonces parecía contagiar la vida de Tomás. Y no era para menos, claro, estábamos hablando de alguien que había resucitado entre los muertos. Pero parece que a Tomás no le llenó. Pareciera que a Tomás no le llenó el entusiasmo de sus hermanos. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, y es lo que vamos a ver hoy. Cuando nosotros vamos más allá de las cicatrices, no nos conformamos con alguien que nos cuente. Cuando queremos ir más allá, no basta con escuchar testimonio de alguien. No basta. Vamos a tener que ir más allá. Si Tomás se hubiera quedado, hubiera dicho: wow, qué bendición, qué hermoso que el maestro resucitó. Se hubiera llenado de la emoción solamente de quien le contaron, pero él nunca lo había visto. Mire cómo camina esto en el evangelio, porque hoy quiero hablar primeramente de esto: el riesgo de la fe de oídas. ¿Sí? El riesgo de la fe de oídas. Cuando usted maneja una fe, cuando usted se queda en la etapa de las cicatrices y se conforma, con que le cuenten y que su fe crezca por lo que escucha, nosotros tenemos un peligro, que tarde que temprano toda esa fe que se levanta solamente por oír, un día se va a desvanecer, se va a derrumbar. Y Tomás nos enseña que hay una calidad del evangelio para nosotros, que no necesitamos caminar de oídas. Porque todo aquel que camina de oídas se acostumbra a decir: yo escuché, aquel dijo, el otro hermano habló, y la hermana lo que dijo, y empezamos a hacer una fe, y empezamos a decir: yo también quisiera que Dios hiciera esto conmigo. Pero no podemos quedarnos en la etapa de las cicatrices, porque cuando nosotros corremos ese riesgo, la gente que nos cuenta está gozoso, pero tú nunca vas a sentir el gozo que ellos sienten. La gente que nos testifica tiene una alegría, tienes un poder de declarar lo que Dios ha hecho, pero tú nunca lo vas a poder experimentar, porque estamos en la etapa de las cicatrices, de escuchar el testimonio de otros. Y mientras nosotros estamos en esa etapa de solamente escuchar, entonces la palabra es: aquí corremos un riesgo muy peligroso. Por eso cuando nosotros escuchamos de alguien más, sí, decimos gloria a Dios por lo que le hizo Dios con el hermano o la hermana, pero nos quedamos hasta ahí. Y si nos quedamos ahí y no vamos más allá del testimonio de los demás, yo sé que usted ha estado ahí en momentos dados, por eso es que es bueno que usted testifique, ¿sabía? Alguien que tenga testimonio es bueno. Antes las iglesias decían: ¿quién le dio un testimonio? Pasaban los hermanos nomás por decir gracias. Pero realmente testificar es reconocer que Dios realmente está haciendo algo conmigo. Muchos de ustedes tienen testimonio y no lo han hablado. Muchos de ustedes tienen cosas que hablar y no lo han dicho. Ahora, ¿por qué es bueno el testimonio? Los discípulos estaban hablando. El testimonio es bueno porque si el Señor me sanó de cáncer a mí, y si alguno de la sala tiene cáncer, él dice: si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Y lo empuja a experimentar. Pero si alguien dice: no, gloria a Dios porque lo sanó, pero si yo sé que Dios me lo puede hacer conmigo, me va a empujar a buscar a Dios. Esa es la diferencia que Tomás estaba haciendo en ese momento. Tomás no se quería quedar ahí. Tomás no quería, correr el riesgo de solo escuchar. Tomás no solo quería, decir: qué bueno que el maestro, está aquí. Porque en esa trampa del eco, es fácil repetir las cosas. Mire, iglesia, usted si dice amén, diga amén, si no, no diga nada. Pero ¿no es cierto que muchos cristianos saben versículos de la Biblia no porque los ha leído, sino porque los ha escuchado desde aquí? El 70% de cristianos en iglesia sabe versículos y algunos les cambian. Como el ¿cómo le dicen? Es
Cantinflas, ¿no? Lo cantinflea. Porque la mayoría de cristianos sabe versículos que el predicador ha dicho, que alguien ha dicho. El peligro del eco, de repetir lo que otros dicen, no te va a bastar para conocer realmente quién es Jesús en nuestra vida. El peligro de que la Biblia dice, o el pastor dijo, o el tal predicador mencionó. Yo siempre he dicho, yo no sé si usted hace eso, pero sería bueno que usted revisara lo que el pastor le predica todos los domingos. Porque si usted solo se sienta aquí a escuchar, usted no sabe que en algún momento yo le puedo decir una barbaridad. Y es bueno que si lo que el pastor está hablando es bíblico o no es bíblico. Porque usted viene a comer, porque usted viene a alimentarse de la palabra, porque Dios le está diciendo a nosotros, vamos más allá de las cicatrices, vamos más allá de lo que hasta hoy en día has escuchado. El peligro del eco entonces es caer en la trampa de repetir de lo que los demás dicen. Y si usted ha estado ahí, me tienes a desmentir en esa parte, porque no es verdad que usted se sabe versículos que nunca ha leído en la Biblia, pero se lo sabe porque alguien nos repitió. Es verdad. Sí, hay versículos que usted nunca lo ha leído. Es más, no ha abierto la Biblia para ver si es cierto que está ahí, porque no quiere verificar, porque usted está en el eco, en el peligro, ¿me entiendes? Del eco de repetir las cosas. Imagínense por un momento que Tomás hubiera caminado con los discípulos y ¿sabes que Jesús resucitó? Y que Tomás hubiera dicho, sí, dicen los hermanos que sí resucitó. Imagínense ese momento. Un discípulo que había caminado con Jesús y que en estos momentos solamente repita lo que otros vieron. Qué triste es eso. Porque no hay nada mejor que tener experiencias genuinas con Dios. Dios es real. Yo no sé si usted sabía, pero Dios es real. Dios no es algo místico. Dios no es algo que tienes que hacer un rito para sentirlo. Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Y por lo cual tenemos que tener experiencias con el Espíritu Santo, con el Señor. Tomás estaba en esa parte, pero había una trampa que podía caer en el eco de repetir sus momentos. Iglesia, esto es un momento para nosotros, para instar a tu corazón de salir del eco de estar repitiendo lo que has escuchado por momentos. ¿No ve usted que vienen hijos, dice, es que mi mamá dice que así es que mi papá dice que así es? Y empiezan a repetir. Y no es de repetir solamente, es de ir allá donde la gente nos ha contado que Jesús es real. Cuando tú dices, si Dios es real, yo lo voy a buscar, a ver si es cierto que es real. Si Dios sana, entonces lo buscaré y le diré a Dios que me sane, para ver si es cierto que Él sana. Tu experiencia está tan cercana con Dios que nos hemos acostumbrado al eco de ese momento. Él dijo, ella dijo. No me diga amén, pero muchos hemos estado ahí. Y tenemos que salir de ese momento, ¿sí? Tenemos que salir de esa parte. Cuando esos sonidos se vuelven fuertes, cuando esos sonidos de los discípulos parecen ser más fuertes de lo que nosotros queremos experimentar, ahí es donde caemos, en la trampa, porque esas palabras tan fuertes en nuestra vida que la gente cuenta de Dios, que dice de Dios, parece ser tan fuerte en nosotros que nos acomodamos y nos conformamos con aquella fortaleza del testimonio o del poder que se ha manifestado en otros. Pero Dios en esta mañana, en esta tarde, desea que nosotros tengamos la determinación de tratar de conocerlo a Él tal como es. Porque ese es el deseo de Dios al final del día. ¿Sabía? ¿Sabía que al final del día, cuando usted se acuesta, durante el día, Dios anheló que usted y yo lo conociéramos? Que Él anhela que nosotros tengamos una experiencia más allá de las cicatrices. Si me vuelven al tema, por favor. Más allá de las cicatrices, porque pareciera, ¿me entiendes?, que esto
nos llevara a algo más profundo, a pensar, a meditar, que no solo basta, ¿me entiendes?, con escuchar y con no escuchar sonidos fuertes. Yo me pongo a pensar en la vida de Bartimeo, que es uno de los personajes que me impresiona. Siendo ciego, pareciera que no tenía tantas posibilidades que nadie le ayudara. Y sí, era verdad, nadie le podía ayudar. Todos estaban concentrados en Jesús. Mas sin embargo, Él hace cosas que usted y yo ya conocemos, que hace que Jesús se detenga. Y esto es maravilloso porque Jesús, ¿me entiende?, sabía que Bartimeo estaba ahí. Si Bartimeo solo se hubiera quedado con el pensar, porque era ciego, si se hubiera quedado solo con el pensar que Jesús pasó, hubiera seguido con la ceguera toda su vida. Yo no sé si usted me va siguiendo, pero note esto. A veces la presencia de Dios es tan real y sabemos y estamos conscientes que Dios está en medio nuestro, que a veces dejamos que Dios pase de largo. Y era nuestra oportunidad. Ese era el día que Dios dijo: he preparado este día. Él hizo este día para que nos alegráramos y nos gozáramos en Él. Y de repente, en el mover de Dios, y se nos fue la oportunidad de haber ser sanados, interior, exterior. Se nos fue la oportunidad de entonces que nuestros ojos se abrieran. Se nos fue la oportunidad de que nuestra sanidad llegara. Porque de todos modos mañana tengo el appointment con el doctor. ¿Se da cuenta? Porque confiamos más en lo que nos va a decir el doctor, que la presencia de Dios pueda estar en medio nuestro y aprovechar y decir: Señor, ten misericordia de mí, sáname. Sí, puede ir mañana al doctor, pero usted ya va a ser sano. Usted ya va a ir sano. Muchas veces nosotros dejamos pasar esos momentos porque nos queremos quedar simplemente: oh Jesús. Imagínese a Bartimeo sin ver: ahí va Jesús. Si tan solo se detuviera y me mirara, si tan solo me volteara a ver. Ahora note esto: Jesús no iba con 20 personas, eran muchas personas que Jesús lo seguían. Entonces la bulla, imagino que Bartimeo hubiera dicho: ni para qué le grito, ni siquiera me va a escuchar. Imagínense si Bartimeo, se hubiera quedado ahí. La parte que nos enseña, y regresamos al capítulo 20, 25, nos enseña entonces que Tomás toma una actitud de igual manera. Tomás dice: está bien que ustedes griten, que salten, que dancen, que sonrían, que lloren de alegría que el maestro ha resucitado. Gloria a Dios por eso. Pero ¿saben qué? No me basta con escucharlos. No me basta con saberlo. No me basta, me tienes con saber que ustedes están contentos que el maestro ha resucitado. Yo necesito estar ahí. Necesito tener mi propia experiencia. Y eso es lo que busca Dios de nosotros, que usted y yo podamos tener nuestra propia experiencia. Qué hermoso cuando usted cuenta sus propias experiencias. Qué hermoso cuando, mire, imagínese que usted esté contando las experiencias de su tatarabuela y que usted nunca tenga una experiencia propia. Qué triste es poder saber que usted puede contar experiencias de su mamá, y son experiencias propias de su mamá, pero ¿qué de usted? Qué hermoso es que usted cuente experiencias, ¿me entiendes?, de su tío, de su hermano, pero ¿qué de usted? ¿Qué de nosotros? ¿Qué de esos Tomases que no se quedan en las cicatrices, sino que quieren ir más allá? ¿Qué de esos Tomases que dicen: yo sé que el hermano ha sido bendecido, que la hermana ha sido sanada, que el hermano ha sido próspero, que la hermana ha sido esto, pero qué conmigo, qué con mi experiencia?
Porque yo no sé si sabía, pero Dios está presto para poder hacerse presente para cada uno de nosotros. Dios no tiene personas favoritos para decir este sí, este no. Solo basta que nosotros le creamos a Dios, que Dios es real para poderse mover en nuestras vidas. Es lo único que está buscando y es tan fácil. Pero es más fácil caminar con gente que nos cuente. ¿Sabe por qué? Porque el que nos cuenta prodigios, el que nos cuenta bendiciones, ha pagado un precio. Se ha mantenido cerca del maestro. Ha estado esperando, ansioso por ver la gloria de Dios. Por eso es que tienen vivencias. Porque si es fácil caminar con un grupo de personas que tienen la gloria de Dios, que tienen experiencia, y wow, qué tremendo, y uno escucha las maravillas de Dios, uno escucha cómo es que Dios está haciendo, cómo es que Dios está haciendo las cosas hermosas, y uno se puede llenar de emoción y caminar con gente que tiene testimonio. Pero qué triste saber que camino con gente que tiene testimonio y mi vida no tiene. No te acostumbres a caminar con personas que sí están pagando un precio y que te alimentes del precio que ellos pagan. No te acostumbres a caminar en un pueblo o venir a una congregación donde digas yo quiero ir a esa iglesia porque la presencia de Dios se mueve. No, no, no. Aprovecha la presencia de Dios para que Dios se mueva también en ti. Porque Él se ha pagado un precio. Porque se ha creído a Dios, que Dios es tan real. Pero cuando tú y yo sabemos que Dios podemos encontrarlo, pero se nos hace más fácil que nos lo cuenten, corremos ese peligro de quedarnos en las cicatrices simplemente. Y yo creo que es un buen reto para nosotros hoy, para poder hablar de lo importante que es Dios a nuestras vidas. ¿Hace cuánto fue que tuviste una experiencia con Dios? ¿Hace cuánto llegaste a un momento, dices, hay algo tan fuerte que yo necesito contarlo? ¿Cuándo fue la última vez que realmente sentiste lo genuino de Dios en tu vida, quebrantándote, tocándote, quemándote dentro de ti algo? ¿Cuándo fue esa última vez? A lo mejor pasaron meses, ya han pasado días. ¿Y sabe qué pasa con la iglesia? Dice, es que la iglesia, y le echamos la culpa a la iglesia, es que en esa iglesia no se siente la presencia de Dios. No, se siente más la presencia de Dios en la católica que hay. Y le echamos la culpa a la iglesia. Le echamos la culpa al predicador, al que canta, al que sirve. No, es que ahí no se siente. Yo quiero ir a la otra iglesia porque allá sí se siente la presencia de Dios. No, iglesia. Y no menosprecio a ninguno, porque Dios es tan real en todas las congregaciones. Porque el pueblo somos uno, no varios. La iglesia es una. El problema somos nosotros, los que no hemos querido tener experiencias y nos hemos quedado en lo que otros dicen. Y hemos estado corriendo peligro. ¿Y sabe cuál es el peligro? Quedarnos en las cicatrices. Nos enfriamos. Porque experiencia que no es tuya se te olvida. ¿Amén? Experiencia que no es tuya se te pasa. Pero dígame aquí, ¿alguien ha sido sanado de algo aquí? Por favor, levántame la mano. Hermano Nilton, del colon. Dios lo sanó del colon. ¿Se le puede olvidar eso a usted? Pero usted ya me lo contó a mí, ya se me había olvidado. Porque esa es experiencia suya. Hermana Miriam, ¿de qué fue sana? De un riñón. ¿Se le ha olvidado? No. ¿Alguien más? Hermana Yamilet, del cáncer. ¿Se le ha olvidado? Porque es experiencia de ella. Pero si se lo ha contado a usted, a lo mejor a usted ya se le pasó. Porque la experiencia queda marcada en la vida nuestra. No caminamos por lo que otros nos dicen, caminamos porque vivimos experiencias con Cristo. Por eso la fe se debilita. El gozo no hay en abundancia, porque no hay, me tienes experiencias propias.
Si algo a ti y a mí nos hace estar en gozo en el Señor, son esas experiencias con Él. Cada vez que Él se vuelve real, cada vez que Él se vuelve, ¿me entiendes?, más fuerte en nosotros, hay un gozo, ¿me entiendes?, que fluye en nuestra vida y nos hace caminar bajo esas experiencias. Pero es esa experiencia que nos hace, wow, quebrarnos, ¿me entiendes?, sujetarnos, ponernos, ¿me entiendes?, a la presencia de Dios, porque tenemos experiencia. Pero el que no tiene, ¿cómo puede entender qué es gozo? ¿Cómo? Porque si yo pregunto hoy, ¿qué es gozo? Porque una cosa es alegría y otra cosa es gozo. Si yo pregunto, ¿me tienes qué es gozo? Muchos de ustedes no van a saber ni qué es gozo, porque no han tenido la experiencia realmente con Cristo Jesús. La experiencia de Dios nos mantiene gozosos. Ahora, ¿qué es gozo? La palabra dice que se convierte como una fortaleza para nuestra vida. ¿Cómo funciona eso? El gozo, entonces, cuando está la prueba, en vez de llorar, confías y puedes llegar al momento dado de tener paz, ¿me tienes?, de tener gozo, de poder aún sonreír con Cristo aún medio de las pruebas. Eso no lo entiende el mundo, pero eso lo da Dios. Tu experiencia te fortalece. La experiencia con Cristo te hace más fuerte. Por eso es que muchos hay debilitados. La palabra dice que hay muchos débiles en medio de la congregación. ¿Sabe por qué? Porque la debilidad no llega a través de la prueba. La debilidad llega por no tener experiencias con la fuente de fortaleza que es Cristo Jesús. ¿Me sigue? La fortaleza, ¿me entiendes?, llega a través de tu experiencia con Cristo. Muchos dicen, ay, estoy débil porque tengo muchas pruebas. No, estás débil porque no has tenido experiencias con Cristo, porque en medio de tu prueba Él es tu fortaleza. ¿Ve cómo cambia nuestra experiencia? Pero cuando caminamos solo de oídas y empezamos como los discípulos, ¿se acuerdan cuando el padre le dijo, ¿puedes sacar a mi hijo el demonio que tiene? Y los discípulos vienen en el nombre de quien predica Juan, en el nombre de Jesús, y empezaron a vacilar. Mire lo que pasa cuando no hay experiencia con Cristo. Empezamos a vacilar, a repetir lo que otros dicen. ¿Me pasó? Recuerdo que al principio del evangelio había un endemoniado, les he contado, y nosotros bien jóvenes, así bien holy, según el endemoniado estaba en el estacionamiento y se metió abajo de un carro, y nosotros queriendo en el nombre, y pensábamos que entre más gritábamos, más el demonio se iba a sujetar. Y habíamos 3 jóvenes, en el nombre de Jesús ahora, y el demonio se sonreía tan fuerte, era algo muy feo. De repente viene un hermano, un joven más adulto, y cuando el demonio lo ve, se mete todavía a lo más oscuro, y lo que grita es esto: Él no. Y nosotros nos quedamos así como. Y entonces ese hombre llegó y lo toca y le dice, en el nombre de Jesús, déjalo libre ahora. Pum. Pero nosotros estamos como jóvenes, en el nombre, y ya hasta se nos iban a acabar las lenguas ahí. ¿Sabe por qué? Porque estábamos repitiendo lo que habíamos escuchado, mas no habíamos tenido experiencias. Desde ese día entendí que no era la bulla, el gritadero, ni cuántas lenguas, porque el demonio ni me entiende de todos modos, sino con la autoridad que Cristo nos había dado. Pero tiene que ver con la experiencia. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado así? Uno levanta la mano porque el otro levanta la mano. El otro dice amén, aleluya, porque el otro dice amén, aleluya. Ahora, no me malentienda, y no estoy yendo a otro lado, sino simplemente quiero que Cristo en nosotros nos está invitando a no quedarnos en las cicatrices, sino en la experiencia. En la experiencia. Vamos, hay vida todavía. Hay vida. Hoy en esta mañana, de ayer aquí, 2 muertos. Bueno, 2 que se fueron. Tan rápido la vida se va. Tan rápido. Y nosotros a veces estamos peleando por cosas insignificantes. Estamos preocupándonos con cosas que no son nuestras, sino de Dios. Y decimos, hey,
El afán de la vida. El Señor dice que cada día tiene su propio afán. Hey, hoy gózate, prepárate para ir a comer después de la iglesia y deja que mañana traiga su propio afán. Pero hoy ten la experiencia con Cristo. Aprovecha los momentos con Dios. Porque esto, iglesia, yo le he sido drástico y lo acabamos de ver hace 2 o 3 semanas, ¿no es cierto? La familia que sale de su iglesia y su culto, o iba y venía, ¿qué era? Salió del culto. Yo lo he dicho muchas veces aquí. Yo puedo ir con mi esposa y ¡puf! Porque ¿quién tiene comprada la vida? Porque ¿quién se asegura de que usted va a estar vivo de aquí a las 6 de la tarde? Nadie. Por eso cada momento tenemos que anhelar una experiencia con Dios. Ese es el privilegio de vida que Dios nos da a nosotros. ¿Usted cree que el respirar es porque no me diga cuántos cumplió, ¿no? Que van así la gente, no, está grande el hermano. Entonces, ¿usted cree que los 30 que acaba de cumplir el hermano simplemente los cumplió por cumplir? Hay propósito. ¿Usted sabe que el respirar suyo esta mañana simplemente es porque vivió y Dios no tiene nada que hacer y se olvidó y usted está respirando? Hay propósito. El respirar de su vida tiene propósito. Y porque tiene propósito, tenemos que aprovechar, tener experiencias con el Espíritu Santo. Tenemos que aprovechar a no quedarnos en las cicatrices y decir, oh, wow, qué hermoso. No, ve más allá. Ve más allá de lo que la gente te ha contado. Ve más allá de lo que has escuchado durante 30 años, 20 años, 15 años. Ve más allá. El problema es que nos acostumbramos ya. Qué bonito es sentir la presencia de Dios y te quedaste ahí. No, iglesia. Yo siempre he sido esto. Cuando llegué a entender que la fe no es mística, no es algo que solo quiero sentir, sino que la fe y la presencia de Dios tienen que ver con una transformación en mi vida. Cada vez que Dios venga a ti, visite, dale el espacio. Dile, Señor, aquí estoy. Él sabe lo que va a hacer. Y aun si no le pides, Él sabe lo que necesitas. Pero dale el espacio y ten la experiencia con Él. Eso es hermoso. Triste es ver, como dije hace un momento, que casi el 70% de cristianos vive de cicatrices. Yo recuerdo cuando mi abuelo. Y mire, tengo mucho que contar sobre mis abuelos, mi familia, sobre el evangelio, demasiado. Pero no se trata de eso. Se trata de lo que Dios quiere que experimente con él. Porque mi abuelo ya está muerto, ya no vive. ¿Qué me va a ayudar a él? Mas sin embargo tengo que buscar a Cristo para encontrarme y tener una experiencia con él. ¿Qué es lo que me va a mantener? Y eso es lo que Dios desea de nosotros. Entonces no solo basta con solo oír, ¿sí? No solo basta con oír, sino que necesitamos ir más allá. Alguien dijo por ahí que hay iglesias que dan clases para hablar lenguas. No sé si es verdad. Es que ahora todo es todo. Yo digo, hey. La otra hermano Jorge estaba practicando no sé qué y le tuve que poner aceite porque yo digo, ¿cómo puedes hacer algo escuchando de alguien más que te enseña algo que no es de ellos y no es del Espíritu? Nos acostumbramos a hacer tantas cosas por inercia, por copiar, por imitar, por vivir en esa etapa de cicatrices. Y Dios no quiere eso para su iglesia. Estamos en un tiempo, pastora dijo esto, es una verdad. Estamos en un tiempo de cumplimiento. Y tu cumplimiento se va a llevar conforme tú desees encontrarte con el Maestro. Si sigues todavía con las cicatrices, escuchando lo que dijeron otros, te vas a quedar ahí. Y sabes, vuelvo a repetirlo, el propósito de Dios de darte vida no es que te quedes ahí.
El propósito de Dios es que le conozcas más todavía de lo que le conoces hoy. Por eso es que parte de nuestra vida, necesitamos entender esa parte. No solo parte de eso, pero me gusta esta parte también de Tomás. Una dice: no he estado ahí, pero yo quiero tener mi propia experiencia. ¿Dónde está Nate? Ven, Nate, porque ya te pagué este mes y ni modo que te vayas así en limpio. No, le dio la ofrenda adelantado. No, ahora me manda, dice, por Venmo, o sea, antes se lo daba cash. Él es Jesús. Él es Jesús. Jesús tiene cicatrices, su costado tiene cicatrices. Pero note lo que hace Tomás y lo que nosotros debemos de hacer. Tomás no solo se queda en el oír, pero tampoco solo en el ver. Note lo que estoy diciendo. Hay gente que se acomoda en el oír y hay gente que se acomoda solo en el ver. Ve la gloria de Dios moverse en otros y se conforma. Ve la gloria de Dios moverse en otras y se conforma. Tomás hizo dos cosas que nosotros no debemos de hacer. Una es quedarnos en el momento de solo escuchar. Dos, no solo quedarnos en el momento de solo ver. Necesito tocar. Oiga lo que estoy diciendo, iglesia. Esto es bíblico porque hay muchos momentos en la Biblia esto. Jesús llega a los 8 días, dice la Biblia, el siguiente versículo. A los 8 días se les vuelve a aparecer, pero cuando se les aparece, ¿sí? Jesús aproximadamente entre 40 y 50 días permaneció en la tierra después de haberse resucitado, ¿sí? Y una de esas fue, y cuando Tomás lo ve, Tomás no solo se queda, si es cierto, Felipe, si es cierto, Pedro, tenías razón, Andrés, ahí está, el maestro resucitó. ¿Sí? Imagina que le empieza a ir asado como el chavo. Resucitó. Tomás no se queda con el solo oír, no solo se queda con el solo ver. Tomás va más allá. Y Tomás dice: maestro, permíteme, quiero tocar. Es gordito. Sí. Gracias. Denle un aplauso a Nate. Ya te llegó la ofrenda ahí. Entonces Tomás hace 3 cosas, pero una de ellas es la que tenemos que practicar. Una es: dejo el acostumbrarme a solo escuchar. Abandono solamente la parte de solo ver. Quiero tocar. ¿No es verdad que cuando la mujer de flujo de sangre tenía 12 años, ¿qué dijo? Si tan solo escuchara que Dios me puede sanar, si tan solo pudiera ver que Dios me puede sanar, ¿qué dijo? Si tan solo tocara. Note esto, lo que está haciendo Tomás, que es para nosotros como iglesia. Abandonemos la etapa de solo escuchar, iglesia, por favor. Abandonemos la etapa de solo ver. La gloria de Dios cayó. Yo vi que la gloria de Dios cayó. Pero ¿para qué vistes si no llegaste a tocar? Nos quedamos en esas 2 etapas, en el oír y en el ver, pero nunca nos atrevemos a tocar. Porque no queremos, voy a entrar a esto, no queremos abandonar una vida cómoda, no queremos renunciar a una vida placentera, no queremos abandonar una vida que estamos cómodos. Pero para tocar a Jesús necesito abandonar una vida que me está haciendo cómodo ahora. Para tocar a Jesús necesito abandonar muchos placeres de mi vida. Para tocar a Jesús necesito negarme a mí mismo. Por eso nos quedamos en las 2 etapas: oír, y ver. Y creemos que con esas 2 etapas hemos sobrevivido por años. Iglesia, es una gran verdad lo que le estoy diciendo. Y esto no sale de mi boca. Siento que Dios me tienes hablando a mi corazón en esta parte.
Porque es parte de lo que la iglesia está viviendo hoy en día. Hemos quedado en el oír y en el ver, pero no hemos llegado a tocar. ¿Sabe por qué? Porque solo basta que tú te mires y yo me mire en el espejo para darnos cuenta que solo hemos escuchado y hemos visto. Yo la otra le decía a mi esposa: qué triste es haber sido para Jesús encontrar una higuera con unas hojas tan grandes, y cuando metió la mano no encontró nada. Y esto está fuerte lo que voy a decir. Vivimos de apariencias porque somos tan frondosos. Repetimos versículos que otros predican o dicen. Nos vestimos de tal manera que venimos a la iglesia con corbata, que parecemos ser una higuera que tiene fruto. Pero si usted y yo estamos solo en el ver, o en el oír, o en el ver, y no hemos llegado a tocar, es algo que usted y yo tenemos que experimentar. Porque si no, iglesia, voy otra vez a lo mismo. Lo voy a ir repitiendo, porque esto es parte de lo que mi vida ha sentido fuerte. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y si usted cree que eso de Irán hoy es un chiste, y si usted cree que Estados Unidos con un presidente que se puso ahora, o Dios lo puso, es chiste, no, iglesia, no. Usted está cómodo hoy aquí. Pregúntele a los cristianos que están en Irán ahora mismo. Por eso es que muchas veces la comodidad, el estilo de vida que llevamos nos hace estar tan cómodos. A mí no me importa porque no me está pasando a mí. Yo estoy bien, llego a mi casa, aire acondicionado, abro el refri, tengo lo que quiero, puedo ir a comer a cualquier restaurante porque tengo para pagar. Iglesia, no se trata de eso. Se trata de poder buscar al Señor y tener esa experiencia con Él. ¿Qué es lo que nos va a llevar a la eternidad? Nos va a llevar a la eternidad. El toque de Dios no es para sentir bonito, aunque se siente bonito. Es para limpiar, para quitar, para hacer cosas que nadie puede hacer en nosotros. Para eso es. Y yo quiero estar seguro que cuando el cerrar y abrir de ojos venga, usted y yo podamos estar ahí. No es mi deseo solamente, es el deseo de Cristo. Porque el deseo de Cristo es que nosotros podamos conocerle. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros nos quedamos simplemente en el oír, en el ver y no tocar? Tomás dijo: no cabe duda que veo al Maestro, mis ojos lo están viendo. Pero él lo confesó antes y dijo: hasta que yo no vea o toque o ponga mis dedos en sus cicatrices, entonces daré el sí, que es el Maestro. Mire qué poder de confesión y dedicación para ir a otro nivel. ¿Por qué cree que Dios deja esas escrituras? ¿Por qué cree que escogió a Tomás para que este día y muchos de los otros días que se ha predicado de Tomás pudiéramos ver que Jesús dejó la palabra con propósito? Para que nosotros como creyentes digamos: no, yo no quiero quedarme en el oír, no quiero quedarme en el ver. Quiero ser parte de aquellos que han experimentado el toque, el amor, el poder de Dios. Pero para eso tenemos que ir a tocar. Tenemos que tocar. Y tocar es hacer el esfuerzo, ir hacia donde no hemos llegado. De ir y tocar es ir y quedarme y salirme de mi área de confort y ir y tocar. Porque el ver me hace estar aquí, el oír me hace estar aquí, pero el ir a tocar me hace moverme y me hace ir a. Y eso es lo que busca Dios de nosotros.
Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Y estoy seguro que Dios está tratando de traer un convencimiento a nuestro espíritu. Y que Tomás, ese discípulo que muchos lo toman como falto de fe, se ha convertido en un discípulo de ejemplo para nosotros. Este discípulo que muchos dicen, a este Tomás le faltó fe. No le faltó fe. Fue el único que Dios apartó para que nos enseñaran que sí podemos ir a otro nivel. Y ese es el deseo de Dios, vuelvo a repetirlo. No nos quedemos, vamos más allá de las cicatrices, iglesia. Yo quiero pedirte que te pongas de pie en esta noche.